Muy bien, ya. Es que le estaba subiendo el video. Ah, mi pinche ojo me picó mucho. Ok. Bueno, vamos a empezar. Ya le puse a grabar. La clase de ayer nos quedamos en este. Terminamos compartimento superficial, ¿no? Del posterior. O sea, plano superficial, compartimento posterior. Ok. Mm, así sí vemos Anconio. Ok. Muy bien. Apúntale otra hojita o ahí abajito donde estás. A ver, no, esta no me gusta. Muy bien. Le vas a poner plano profundo. Y acuérdate que en el plano profundo, ¿cuántos músculos dijimos que se estudian? En el plano profundo, ¿cuántos músculos? Cinco músculos, apúntale. Se estudian cinco músculos. Si quieres, tú no los pongas, yo los voy a poner como lista. ¿Cuáles son los cinco músculos que estudiamos en el plano profundo, Ramiro? Ahí te va. Uno, dos, cuatro, cinco. El primero que vamos a tener aquí va a ser el músculo supinador, ¿ok? Vamos a tener también un abductor largo del pulgar. Vamos a tener un extensor corto del pulgar. Vamos a tener un extensor largo del pulgar. Y vamos a tener ahí se me fue el nombre, un músculo extensor del índice. ¿Ok? Extensor del índice. ¿Ok? Esos son los cinco músculos que vamos a estudiar en el plano profundo del compartimento posterior. ¿Ok? Y vamos a empezar con el primero. Apúntale, músculo supinador. Mm. Yo ya te había dicho que el supinador es un músculo que tiene dos cabezas de origen. De hecho, déjame te pongo el dibujito. Aquí está. Ve, güey. Ah, no, perdón. Ese es el superficial. Aquí está. Ve, güey. Este es el músculo supinador, ¿ok? Va a tener dos cabezas de origen. Va a tener esta cabeza que se llama cabeza humeral, porque viene del húmero, güey, ¿sí? Y esta cabeza también se le llama cabeza superficial, porque entre las dos esta es la más superficial. Y esta otra cabeza que estás viendo acá, güey, le vamos a llamar cabeza ulnar, porque viene de la ulna, güey. Pero a esta también se le puede llamar cabeza profunda, porque esta está más profunda que la superficial. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿de dónde crees que viene la cabeza humeral o la cabeza superficial? Viendo la imagen. Del epicóndilo lateral. Solamente que aquí tiene una cosita o una característica que este músculo, la cabeza superficial o cabeza humeral, aparte de agarrar el epicóndilo lateral, también agarra el ligamento colateral lateral y también agarra a la cabeza, al ligamento anular del radio, ¿ok? Iba a decir la cabeza, al ligamento anular del radio. Entonces agarra dos ligamentos y agarra un hueso, epicóndilo lateral, ligamento colateral lateral y ligamento anular del radio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasaría, güey? ¿Qué pasaría si mi paciente, por ejemplo, tuviera un codo de niñera? ¿Cuál músculo, aparte obviamente de los pronadores que no van a funcionar por, más que nada por la articulación, aparte qué otro músculo se vería afectado? Por el simple hecho de que estás quitando un punto de origen. Y te lo acabo de decir, que este músculo se origina también en el ligamento anular del radio y él, exactamente, es el supinador, porque en el codo de niñera, acuérdate que se afecta el ligamento anular del radio. Y si se afecta el ligamento anular del radio, pues entonces este músculo, o esta cabeza específicamente, que se origina de una porción, se origina del ligamento anular, puede que no esté funcionando. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle acá, origen,
y le vas a poner la cabeza humeral, también llamada cabeza superficial, se origina del epicóndilo lateral. ¿De quién más? Del ligamento colateral lateral que se llama colateral radial. ¿Ok? Lo puedes llamar de las dos formas. Y también del ligamento anular del radio. ¿Ok? Si tú afectas uno de estos ligamentos, se puede disminuir la función del supinador. ¿Ok? Y también se afecta el epicondilo lateral. Ahora, la otra cabeza se llama cabeza ulnar. También la podemos llamar cabeza profunda, porque es más profunda. Y esta cabeza tiene un origen en una cresta que se llama cresta del supinador. ¿Ok? Esta cresta del supinador, déjame regreso a la imagen. Esta cresta del supinador es esta estructura que estás viendo en el borde lateral de la ulna, ¿ok? Esta cosita que estás viendo aquí es la cresta del supinador, ¿ok? Específicamente donde se encuentra la cresta del supinador, que es donde se origina la cabeza profunda o cabeza ulnar del supinador. Se encuentra específicamente en la superficie posterolateral de la ulna, ¿ok? Ahí se encuentra la cresta del supinador, que es de donde se origina la cabeza profunda o cabeza ulnar del supinador, ¿ok? Entonces la anotamos. Ay, no, pendejo. Apúntale cresta del supinador y ponle que esta cresta del supinador se ubica en la superficie posterolateral de la ulna, ¿ok? Superficie posterolateral de la ulna. ¿Estamos bien? ¿Ok? Ahora, ¿dónde se inserta este músculo? Apúntale inserción. Y déjame te pongo la imagen. Ve, voy a borrar esto. Te voy a poner esta vista anterior para que veas cómo el músculo supinador. Escúchame. Cuando el músculo supinador, su cabeza humeral, se origina del epicóndilo lateral, del ligamento colateral radial o lo colateral lateral y del ligamento anular del radio, y cuando la cabeza ulnar se origina de la cresta del supinador que está en la superficie posterolateral de la ulna, estas dos cabezas, superficial y profunda, se comienzan a dirigir en dirección anterior, rodeando lateralmente al radio. ¿Ok? Te lo vuelvo a repetir. Las dos cabezas se comienzan a dirigir en dirección anterior, pero lo hacen rodeando lateralmente al radio, ¿ok? De esta manera alcanzan la superficie anterior del radio y ve cómo ambas fibras musculares se juntan para poder insertarse en esta superficie del radio que es la superficie lateral a la línea oblicua, ¿ok? ¿Dónde se inserta el músculo supinador? En la superficie lateral a la línea oblicua del radio. Y tú sabes que la línea oblicua se encuentra en la superficie anterior del radio. ¿Me sigues o no, güey? Entonces estaríamos hablando de la superficie lateral del radio. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo queda la inserción, Ramiro? Vamos a ponerle acá en la hojita. Ah, menso. Le vas a poner superficie lateral del radio y entre paréntesis le vas a poner superior o superolateral a la línea oblicua. ¿Ok? Superior o superolateral o lateral, como lo quieras poner, güey. La línea oblicua es oblicua, güey. Y puedes decir que esto es tanto superior como lateral como superolateral. ¿Ok? ¿Queda bien la inserción? ¿Ok? Ahora, ¿qué hace este músculo? Ve, acuérdate que los movimientos de pronación y supinación no te los van a poner. Es más, no te voy a poner la imagen, tú ya te la deberías de imaginar solito, ¿ok? O solita. ¿Cuál es la función de este músculo? Tú me vas a ayudar.
A ver, primero que nada, actúa en la supinación. O sea que tiene que haber una pronación previa. Cuando tú haces una pronación, tú ya sabes que en la articulación radioulnar proximal va a haber una rotación de la cabeza del radio dentro de la cavidad articular que tiene con la ulna. ¿Ok? Pero tú sabes que distalmente el radio se aduce y la ulna se abduce en la pronación. Pero yo no te estoy hablando de un músculo que haga pronación, te estoy hablando de un músculo que hace supinación. O sea que cuando haces la supinación, primero que nada tienes que preguntarte, número uno, ¿qué le está pasando al radio? Cuando estás en pronación y haces supinación, ¿qué le pasa al radio? ¿Se aduce o se abduce? Ahora el radio se va a abducir. ¿Y qué le va a pasar a la ulna ahora? La ulna se va a ¿qué? Aducir, aducción. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo siguiente que te tienes que preguntar? ¿Dónde se inserta este músculo? ¿Dónde se inserta? ¿En cuál hueso? En el radio. Entonces, ¿cuál es la función del músculo supinador? Excelente. Abduce el radio sobre la ulna. Vayan apuntándolo. Ay, pendejo. Sobre la ulna durante la supinación. ¿Ok? Esa es la función del músculo supinador. ¿Vamos bien? Muy bien. Apúntale siguiente músculo. Abductor largo del pulgar. Abductor largo del pulgar. Quiero que veas lo siguiente. Ve lo que te voy a enseñar. No anotes nada, güey. Ponme atención, no anotes nada. Ve la imagen, ponme atención. Está bien fácil. ¿Ok? Ve, escúchame. Distal al supinador, ya es donde encontramos los cuatro últimos músculos. Y aquí para que te los aprendas y no batalles tanto, güey, necesito que entiendas lo siguiente. Si un músculo tiene la palabra largo, ¿sí? Quiero que, primero que nada, hablando de estos, quiero que entiendas que todos son del pulgar, ¿no? Pulgar, pulgar, pulgar. Y yo me estoy refiriendo a estos tres músculos, ¿va? El del índice X, dale sordo, ahorita te explico ese pedo. Pero para que te aprendas los del pulgar que están profundos. Todos son del pulgar, güey. O sea, tres de los cuatro, ¿va? Si el nombre del músculo es largo, pregunta, ¿cuál de los dos huesos está más lejos del pulgar? ¿La ulna o el radio? La ulna. Entonces, si se llama largo, güey, escúchame, si se llama largo el músculo, ¿de dónde crees que se va a estar originando? ¿Del hueso que está más lejos para que sea más largo o del hueso que está más cerca para que sea más corto? Pues es largo, güey. Vamos a agarrar a la ulna, el hueso que está más lejos. Entonces ve, el abductor largo del pulgar se origina de la ulna. El extensor largo del pulgar se origina de la ulna. ¿Ya viste? Y luego, si se llama corto, güey, ¿cuál es el hueso que está más cerquita? El radio. Entonces el corto va a tener un origen en el radio. ¿Sí sacas o no? Claro, güey, que el abductor largo puede tener también un origen en el radio, pero el hecho de que ya te haya dicho que tiene origen en la ulna, pues ya sabes que con eso se entiende que viene desde lejos. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, escúchame. Ve, porque eso está bien pinche fácil, güey, no sé por qué batalla. ¿Sí? Pregunta, articulación interfalángica. ¿Qué movimientos me permite hacer?
Es bisagra, flexión, extensión. Muy bien. Siguiente pregunta. Articulación metacarpofalángica. ¿Qué me permite hacer? Igual, bisagra, flexión, extensión. ¿Ok? Flexión, extensión. ¿Va? Ahora, ahora, escúchame. Articulación carpo-metacarpiana, la primera. O articulación trapecio-metacarpiana. ¿Qué me permite hacer? Silla de montar, encaje recíproco, celar, ¿me permite? Muy bien, Jesús, ¿me permite qué? Tú puedes. Si te falta alguna, no pasa nada, pero dilo. Extensión, flexión, circunducción, aducción y abducción, exactamente. O básicamente hace todo menos qué. Todo menos qué. Todo menos rotación. Eso es lo que hace una silla de montar un encaje recíproco. ¿Sí? Entonces, usa la lógica, güey. Es que este pedo es lógica, güey. Y todos dicen, pinche Anato es puro machete. No, güey. Anato no es puro machete. Muchas cosas son lógica, güey. A ver, si yo tengo un músculo, escúchame, tengo un músculo que se llama abductor del pulgar. Abductor largo del pulgar. Pregunta, ¿lo querrías insertar en la falange distal para que pueda mover la interfalángica a un abductor del pulgar, güey? ¿Sí o no? Pues no, güey. ¿Para qué? Si la interfalángica no puede mover, no puede hacer abducción, güey. Entonces, ¿para qué lo quieres poner después de la interfalángica? Ahora, ¿lo pondrías en una falange proximal, güey? Para que pudiera mover la articulación metacarpofalángica. Pues no, güey, porque también es bisagra y flexión extensión y no tiene abducción, güey. Ahora, ¿lo pondrías en un metacarpiano, en específico el primer metacarpiano para que pueda mover la primera articulación carpo-metacarpiana o trapecio-metacarpiana, que es de tipo silla de montar o encaje recíproco o celar y me permite todo menos rotación? Claro que lo voy a poner aquí, güey, porque lo que yo quiero mover es en esta articulación. Por eso para mí tiene un vergo de sentido que el abductor largo del pulgar, que se llama largo, venga de origen desde el hueso más largo que es la ulna, o sea, del más lejos, güey. Que también va a agarrar radio, claro que también va a agarrar radio, güey, pero ya sabes que viene desde ulna. También va a agarrar membrana interosa, claro que también va a agarrar membrana interósea, ¿sí? Ahora, este músculo desciende, güey, para pasar a la articulación carpo-metacarpiana o trapecio-metacarpiana, que es de tipo celar, silla de montar o encaje recíproco, y me permite hacer todos los movimientos menos rotación. Ya te lo dije como 1000 veces, güey. Si no te lo aprendiste, es tu pedo, ¿ok? Y obviamente se va a llegar a insertar al primer metacarpiano, ¿ok? Ahora, escúchame, porque todo tiene lógica, güey, todo tiene sentido aquí, ¿ok? No quiero que te maltripes. Mm. Para esto, yo necesito que tú entiendas que nosotros tenemos 4 dedos que son más mediales y un pulgar que es más lateral, ¿no? Pero el pulgar tú ya deberías de saber que se encuentra rotado 90 grados respecto a los demás y que por ende la función del pulgar o los movimientos más bien dicho del pulgar no van a ser de la misma manera que todos los demás. Si yo te hablo de una flexión de los demás dedos, yo le tengo que hacer esto. Pero si te hablo de una flexión del pulgar, yo tengo que hacer esto. ¿Ya viste? Si yo te digo extensión de los dedos, hago esto, extensión de los dedos. Pero del pulgar, güey, si yo te digo extensión del pulgar, ve lo que tengo que hacer. Se mueven los ejes de movimiento de los dedos respecto al pulgar, porque el pulgar está rotado 90 grados. ¿Me entiendes esto, sí o no, güey? Ok. Muy bien. Ahora, toma en cuenta que esto es flexión, esto es extensión, esto es abducción y esto es aducción. ¿Sí o no? Te va. Ve, aquí está mi mano. Si yo la separo de los dedos, de los demás dedos, voy a cambiar de plano. Si yo la separo de los dedos, esto es abducción. ¿Ok? Cambio de plano, esto es abducción. ¿Sí? Abducción. Si yo cierro, o sea, lo llevo hacia los dedos, es una aducción. Cambio de plano. Esto es una aducción. Lo pegué. ¿Sí?
Ahora, te voy a cambiar de plano. Si yo hago este movimiento, te voy a cambiar de plano, hago este movimiento, estoy haciendo una flexión, ¿sí? Y si hago este movimiento, estoy haciendo una extensión. ¿Ya se ubicaron con los movimientos? Aquí es una extensión. Ve cómo la flexión extensión no tiene que despegarse de este eje que existe aquí o de este ángulo que existe aquí. ¿Ok? Este ángulo no se abre en flexión extensión. ¿Sí me entendiste los movimientos o no? Ok, perfecto. Muy bien, perfecto. Ahora, usa la lógica, güey. ¿En cuál superficie? Escúchame, y tú ya sabes que es en el primer metacarpiano. Perfecto, ya, perfecto. Ya sabes esa cosa, güey. ¿En cuál superficie del primer metacarpiano se va a insertar el abductor largo del pulgar, güey? Abductor del pulgar, güey. ¿En la superficie anterior, en la superficie posterior, en la superficie medial o en la superficie lateral para hacer un movimiento de abducción? ¿En dónde se va a insertar? En la superficie lateral, güey. Y está bien pinche fácil, güey, porque si tú te vas a la tablita, mira, mira, al chile no te estoy echando mentiras, güey. No te estoy enseñando la tabla primero, te estoy enseñando primero el dibujo y con el puro nombre y viendo la imagen, a veces sin ver la imagen, puedes sacar este pedo, güey. Chécate. Abductor, largo del pulgar. Origen, chécate. Superficie posterior de quién? De la ulna, del radio, ve cómo también agarra radio, ¿sí? Y te dice membrana interósea, ¿sí? Inserción, cara lateral de la base del primer metacarpiano. ¿Ya viste, güey? Cara lateral. ¿Qué función va a tener? Obviamente, güey, va a tener la función de abducción. ¿En qué articulación? Carpo-metacarpiana, porque es la que te lo permite y te lo acabo de decir. ¿Ok? No sé inglés, no te creo. Tú créeme, no te preocupes. ¿Va? ¿Sí se entiende? Entonces apúntale, güey. Vamos a regresarnos acá. Y le vas a poner abductor largo del pulgar, origen, superficie posterior del radio, coma, ulna y membrana interósea. ¿Estamos? Ahora, inserción, también ya te la sabes. Superficie lateral de la base del primer metacarpiano. ¿Sí? Función, también ya te la sabes, güey. Abduce el pulgar en la primera articulación carpo metacarpiano. ¿Ok? Que acuérdate que esta articulación también se llama trapecio metacarpiana. ¿Va? ¿Sí o no? Y acuérdate que esta es de tipo silla de montar, encaje recíproco o celar. Tú pones el nombre completo, yo lo pongo así porque soy huevón, güey, pero tú no, ¿ok? ¿Y qué crees, güey? O bueno, X, ahorita te digo, ahorita te digo, ahorita te digo, ahorita te digo. Era un chismecito, pero ahorita te lo digo. Ahora, siguiente músculo. ¿Cuál sigue? El músculo extensor largo del pulgar, ¿ok? Bueno, vamos a ver primero el extensor corto del pulgar, ¿ok? Extensor corto del pulgar. ¿Qué pedo con este? Ve. El extensor corto del pulgar, como ya te dije, güey, si es corto, viene del hueso que está inmediatamente cerca al pulgar. En este caso es el radio, güey. ¿Ok? Entonces el origen del músculo extensor corto del pulgar es en la superficie posterior de quién? Del radio, pero aparte ve cómo este güey también agarra tantita membrana interósea, obviamente a la mitad lateral de la membrana interósea, en su superficie posterior. ¿Sí o no? Ahora, si te preguntan específicamente por el origen del extensor corto del pulgar,
Yo quiero que tú contestes que este origen de este músculo es inmediatamente distal al origen del abductor largo del pulgar, ¿ok? El origen del músculo, déjame borrar este pedo. El origen del músculo extensor corto del pulgar es en la superficie posterior de radio de la membrana interósea adyacente, específicamente inmediatamente distal al origen del abductor largo del pulgar. ¿Sí me entendieron? Muy bien. Ahora, escúchame, escúchame. Sí se llama, ok, chécate. Aquí tienes dos opciones. Tienes la articulación metacarpofalángica y la interfalángica, ¿va? Las dos hacen el mismo movimiento porque las dos son lo mismo, güey, ¿ok? Ahora, si tú tienes un extensor corto, ¿a dónde crees que va a llegar? ¿A la falange distal, que es lo más distal, güey? ¿O a la falange proximal, que es lo más proximal, que es lo más cercano, güey? Es lo más corto. ¿Dónde crees que va a llegar, güey? A la proximal. El extensor corto del pulgar va a llegar a la proximal porque quiere ser corto, güey. ¿Y el extensor largo del pulgar a dónde crees que va a llegar? A la falange distal, porque quiere ser más largo, güey. ¿Sí me entiendes, güey? ¿O no lo captas, güey? Ahora, otra vez la lógica, güey. Si el movimiento de extensión es así, güey, o sea, hacerlo hacia atrás, güey, hacia acá atrás, no abrirlo, eso es abducción. Esto es una extensión B, esto es una extensión, ¿sí? Si yo quiero hacer una extensión, ¿en cuál cara insertarías a los extensores del pulgar? ¿En la cara lateral, en la cara anterior, en la cara medial o en la cara posterior? ¿En cuál lo pondrías? En la posterior, güey, porque es hacia donde se hace la extensión. Entonces, ve, güey, y no te estoy echando mentiras, güey, te lo juro que no te estoy echando ninguna mentira, güey. Dice extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. Origen, superficie posterior del radio, el extensor corto. Por eso agarra radio, porque es corto. Pero específicamente distal al origen del abductor largo del pulgar. Y también agarra la mitad adyacente de la membrana interósea, es lo que te acabo de decir, güey. Extensor largo del pulgar. Es largo, güey. Tiene que agarrar a la ulna. Superficie posterior de la ulna. Específicamente, este también se encuentra distal al origen del abductor largo del pulgar. Y es lo que estás viendo en la imagen, güey. Ve cómo tanto el extensor largo como el extensor corto están distales al origen del abductor largo del pulgar. ¿Ya viste? Entonces tienes que especificar que su origen es distal al origen del abductor largo. Aquí está. ¿Sí? Y aquí el abductor largo, perdóname, el extensor largo del pulgar también va a agarrar la membrana interósea adyacente, pero como está del lado de la ulna, va a agarrar la membrana que está del lado medial, mientras que el extensor corto, como está al lado del radio, va a agarrar la membrana interósea que está del lado lateral. ¿Sí o no? Inserción. Ve, güey, aquí está, te lo dije también hace rato en el dibujo. Superficie dorsal o posterior. ¿De quién? Siempre agarran a la base, güey. Siempre agarran a la base, porque es lo que está más cerquita de la articulación. ¿De cuál articulación? La articulación que es más proximal, no la que es más distal. ¿Ok? Si no, en ese caso agarrarían, pues mejor a la falange, digo a la cabeza, pero pues ni siquiera cruzaría la articulación. ¿Ok? Superficie posterior de la base, ve, el extensor corto, como quiere ser corto, agarra la falange proximal del pulgar. Y el extensor largo, como quiere ser largo, agarra la falange distal. También superficie posterior de la base. Si te fijas, está bien pinche fácil, güey, o no. ¿Verdad que está bien fácil? Ya no se te va a volver a olvidar. Estoy seguro que no se te va a volver a olvidar. Ok. Y pues obviamente, güey, este güey, los dos van a hacer extensión, pero obviamente la extensión de uno va a llegar hasta la articulación interfalángica distal, que sería el largo. Extiende la interfalángica, bueno, no es interfalángica distal, es como tal interfalángica nada más, ¿ok? Del pulgar, ¿ok? Pero como pasa a las demás, también puede extender la carpometacarpiana,
también puede extender la metacarpofalángica porque cruza todas, güey. Mientras que el extensor corto del pulgar, como no llega a la interfalángica, no tiene acción sobre la interfalángica, pero sobre sí quienes tienen acción sobre la metacarpofalángica, que es la principal, pero también puede extender a la carpometacarpiana, que es la que es de tipo silla de montar o encaje recíproco o celar. ¿Sí se entiende o no se entiende? Y si pones la imagen, güey, también se debería de entender. Ve cómo el extensor corto, fuck, se apagó. El extensor corto del pulgar se origina de la superficie posterior del radio y de la membrana interósea adyacente y ve cómo viaja para formar un tendón que cruza al pulgar o que va pegado al pulgar para poder insertarse, como es corto, en la superficie dorsal porque es un extensor de la base de la falange proximal del pulgar. Mientras que el extensor largo, que se origina en la superficie posterior de la ulna porque es largo, y de la membrana interósea adyacente, ambos distales o inmediatamente distales al origen del abductor largo del pulgar. Ve cómo este tendoncito que se forma también se dirige hacia el pulgar porque es para el pulgar, pero como quiere ser largo, llega hasta la articulación, perdón, llega hasta la falange distal, de forma que se inserta en la superficie dorsal porque es un extensor de la base de la falange distal. Y como este cruza todas las articulaciones, puede hacer flexión, digo, perdóname, extensión en la interfalángica, extensión en la metacarpofalángica, puede hacer extensión en la carpometacarpiana. Y el corto, como nada más cruza hasta la falange proximal, puede hacer extensión de la metacarpofalángica y extensión de la carpometacarpiana. Que si pueden extender muñeca, claro que también pueden extender muñeca porque sí la cruzan, pero no va a ser su principal función. Y este músculo, el corto, no va a poder flexionar, digo, extender, perdóname, la articulación interfalángica porque no llega, no la pasa, güey. ¿Se entiende origen e inserción y función de estos músculos? Quiero pensar que sí. Bueno, vamos a apuntarlos. Le vas a poner primero extensor corto del pulgar. Quiero que le pongas origen, superficie posterior del radio, porque es corto, y membrana interósea adyacente. Y entre paréntesis le vas a poner distal al origen del abductor largo del pulgar. Todo esto ya te lo sabes, güey, ya te lo enseñé. ¿Ok? Superficie posterior del radio y la membrana interósea adyacente, distal al origen del abductor largo del pulgar. ¿Ok? ¿Dónde se inserta este músculo? Es un corto y es un extensor, quiere llegar a la articulación metacarpofalángica, entonces se inserta en la superficie posterior por ser un extensor de la base de la falange proximal del pulgar. Púntalo. Superficie posterior de la base de la falange proximal del pulgar. Ahora, ¿cuáles van a ser sus funciones? Las funciones del extensor corto del pulgar va a ser extensión de la articulación carpo metacarpiana del pulgar, que también se llama trapecio metacarpiana. Y también puede ser una extensión de la articulación metacarpo falángica del pulgar. ¿Ok? ¿Cómo quedaría el extensor largo del pulgar? Apúntalo también de una vez. Extensor largo del pulgar. Le vas a poner que se origina de la superficie posterior, como es largo, es de la ulna y membrana
interósea adyacente. Y entre paréntesis le vamos a poner distal al origen del abductor largo del pulgar. ¿Ok? ¿Dónde se inserta el extensor largo del pulgar? Tiene una inserción en la superficie posterior porque es un extensor. Y como es largo, bueno, siempre acuérdate que es base, de la base, perdón, de la base de la falange distal, porque es el largo, ¿ok? Del pulgar. ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Va a poder extender todas, güey. Vas a ponerle función, extensión de la articulación carpo metacarpiana, que es la trapecio metacarpiana. También puede hacer extensión de la articulación metacarpo falángica y extensión de la articulación interfalángica. ¿Sí quedan estos dos músculos? Ay, güey, qué feo. Claro, adelante.
Y ya llegué. Vamos a continuar. Apúntale el siguiente músculo. Extensor del índice. De las de 20. Ok. Chécate, güey. El último músculo que vamos a estudiar, este músculo extensor del índice, que si te fijas va a tener un origen. Este X, no le hagas caso al nombre ni nada de eso, pues nada más el índice va al índice y se chingó. Este músculo, si te fijas, tiene un origen en la superficie posterior de la ulna y de la membrana interósea adyacente, inmediatamente distal al origen del extensor largo del pulgar. ¿Ok? Así es como lo vamos a notar. Ahora, este mismo músculo extensor del índice ve cómo se dirige hacia distal para poder alcanzar a la base de la falange proximal, específicamente en su superficie posterior. ¿De quién? Del índice. Específicamente este músculo va a llegar a insertarse en el capuchón extensor, güey. ¿Sí? De esa manera va a llegar a insertarse aquí. Y si te fijas, chécate, güey. Ve, vamos a tratar de medio ver aquí, a ver si aparece. Ve, se ve muy leve. Pero este músculo llega hacia la falange proximal y aparte agarra al capuchón extensor. ¿Ok? Y de esa manera puedes extender el índice. ¿Estamos bien? Y su función va a ser extiende el índice. ¿Por qué índice quiere otro extensor? Muy buena pregunta. La verdad es que nunca he leído como por qué está el desarrollo de este músculo. Pero voy a checarlo, voy a investigar eso. Al ratito que terminemos la clase me voy a poner lo checo. Es más, lo voy a buscar de una vez. O sea, tipo, lo voy a dejar buscado. Al rato lo leo, un artículo o algo. ¿Saben qué voy a empezar a hacer? Voy a aprender programación. Mi hermano me va a enseñar. Y voy a aprender un lenguaje de programación. Y voy a tratar de combinarlo con Meta. O sea, para sacar información de artículos y voy a tratar, bueno, aquí después les platico qué onda. Mira, así rápido. Mm, bueno, no dice así tal cual, pero es más que nada, no, espérense. Como para darle más precisión, para tareas más finas y coordinadas. Supongo que tiene que ver algo más con mecánica y todo eso, pero no es tanto anatomía. A ver, vamos a ponerle acá.
Muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces vamos a ponerle a este músculo, aquí le ponemos origen, superficie posterior de la ulna y membrana interósea adyacente. Le vamos a poner distal al origen del extensor largo, ay, pendejo, del pulgar. Cierra paréntesis. Y le vas a poner que este músculo se inserta en el capuchón extensor, pero también considera que puede tener una inserción en la superficie posterior de la base de la falange proximal. Y obviamente este músculo pues se encarga de hacer una extensión del índice. De hecho, si se fijan, el índice como que incluso puede hacer una extensión más forzada que los demás dedos. Y tiene sentido, porque aparte de tener un extensor común de los dedos, que ya sea una extensión, el índice todavía puede hacer un poquito más por el simple hecho de tener otro músculo que actúa sobre él. ¿Sí se fijan? Yo ahí estoy haciendo hiperextensión de todos. Entonces de esa manera pues se comprueba que el índice tiene otro músculo, ¿va? Ahora, el extensor del índice, aquí algo importante es que, y lo vas a poner con un asterisco, güey, este músculo forma el cuarto compartimento. ¿Junto con quién? ¿Con quién va el extensor del índice? ¿Con el quién? Acuérdate, cuarto compartimento. ¿Con quién? Va también con el extensor común de los dedos, ¿ok? Extensor común de los dedos. Y si nos regresamos tantito, estos dos güeyes, chécate, el abductor largo y extensor corto del pulgar forman el primer compartimento del dorso de la mano. Y a su vez, güey, estos mismos dos tendones, el del abductor largo y extensor corto del pulgar, forman el límite lateral de la tabaquera anatómica, ¿ok? Y el extensor largo del pulgar solito forma el tercer compartimento y a su vez este güey también es el o forma el límite medial de la tabaquera anatómica. ¿Estamos? ¿Sí queda eso? Entonces, ¿cómo quedan los límites, Ramiro? De la tabaquera, digo, ahorita te digo la tabaquera. ¿Cómo quedan, perdóname, los compartimentos del dorso? Tenemos el compartimento número uno o el primer compartimento que está formado por el límite lateral de la tabaquera anatómica, es decir, tendón del extensor largo del pulgar y perdóname, del abductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar. ¿Ok? Tenemos un segundo compartimento que corresponde con el contenido de la tabaquera anatómica, hablando propiamente de puros tendones, o sea, tendón
del extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Y tenemos un tercer compartimento que corresponde con el límite medial de la tabaquera anatómica, es decir, el tendón del extensor largo del pulgar. Y de ahí nos vamos al cuarto compartimento, que es el extensor común de los dedos, el extensor del índice, un quinto compartimento que es el extensor del meñique y un sexto compartimento que es el extensor ulnar del carpo. ¿Ok? Está bien fácil, güey. Está bien fácil. ¿Te entiendes esto que te acabo de anotar? Anótalo. Si quieres aquí como tema le vas a poner como subtema, le vas a poner compartimentos del dorso de la mano. Y anota esos. Te voy a poner los nombres completos por si no le llegas a entender algo. Abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor largo del pulgar, extensor dedos, extensor del índice y extensor del meñique y pues el extensor del carpo. ¿Ok? Anótenlo. Le toman foto y la mandan al grupo de Jacobo. No sé qué ver. Les voy a dar 2 minutitos para que lo copien, ¿va? Voy a quitar mi cámara tantito.
Aguanten, me están llamando, espérenme. Muy bien. Y pues entonces la inervación ya nada más para que quede súper bien. Acuérdate que tenemos a un músculo, ahí se me pegó este pedo, a un músculo braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor común de los dedos, ahí, extensor del meñique, extensor ulnar del carpo. mm, Vamos a quitar el anconio de aquí, vamos a ponerlo acá. Anconio. mm, Vamos a poner acá el supinador, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Muy bien. Ahora, acuérdate que entonces la inervación te lo voy a dibujar de dos formas, ¿ok? Según Morton y según Gray. El Gray, ¿cómo te lo explica el Gray? Tú ya sabes que el nervio radial viene del fascículo posterior, da un ramo, lo voy a poner aquí, ramo para la cabeza medial del tríceps antes de salir por el intervalo. Da un ramo en el intervalo, ramo para la cabeza larga, y da otro ramo después de salir por el intervalo, que es el ramo de la cabeza lateral. ¿Ok? Acuérdate que el ramo de la cabeza medial también le da inervación al anconio. ¿Ok? Que no se te olvide porque eso es pregunta de examen. Ahora, el nervio radial que pasa por el intervalo triangular y que va junto con la arteria braquial profunda. Sí, ahí hicieron este dibujo, pero como quiera les voy a poner en la otra parte, ¿ok? O sea, es nada más para que ya ahora sí quede bien entendido. No van a hacer este dibujo, pero el otro se los voy a dibujar como quiera también según Morto, ¿sí? Pero sí, ya sé que hicieron ese dibujo. Es el que le tomaron foto ayer. Después el nervio radial, acuérdate que llega a la región lateral, atraviesa el tabique intermuscular lateral, llega al compartimento anterior, pasa por delante del epicóndilo lateral y acuérdate que el nervio radial inerva directamente al braquiorradial, al extensor radial largo del carpo. Y después de esto el nervio radial se divide en dos nervios, en un ramo superficial y en un ramo profundo, ¿ok? Y acuérdate que el superficial es sensitivo para el dorso de la mano y el profundo es motor. ¿Para quién? Para el extensor radial corto del carpo y para el supinador, ¿ok? Porque acuérdate que este supinador es por donde pasa este ramo profundo y este ramo profundo se convierte en ramo interóseo posterior. Y este interóseo posterior es el que le debería de dar inervación al extensor común de los dedos, extensor del meñique, extensor lunar del carpo, al abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. ¿Ok? Ahora, según Morton, vamos a ponerlos otra vez. Radial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor común de los dedos, meñique, lunar del carpo, largo del pulgar, corto del pulgar, ay pendejo, corto del pulgar, largo del pulgar, del índice, supinador y anconio. ¿Ok? Según el Morton, lo mismo, güey. Todo queda igual. Uno, dos, tres. Este mismo inerva también al anconio. Esto es igual. Y a partir de aquí, ramo profundo, ramo superficial, todo sigue igual. ¿Ok? Pero el profundo ahora también se puede llamar interóseo posterior. Y aquí hay de dos. O que te aprendas que se llaman igual y que ya sea profundo o interóseo posterior va a inervar
a todos, o el Morton te describe que el profundo es para el, perdóname, es para el extensor radial corto del carpo y que el interocio posterior inerva a todos los demás, igual que lo vimos ahorita en Gray, y que aparte inerva al supinador. ¿Ok? ¿Sí queda? Así quedaría el dibujo. Esto es Morton y esto es Gray. ¿Estamos? Igual mándensela a Jacobo. A ver, espérenme. Mientras jugaba para no asustarme. ¿Cómo que mientras jugabas para no asustarte? ¿Mientras jugabas qué? Pues porque supongo que debe ser un tema económico. O sea, han de tener mayor beneficio económico con Morton que con Grey. Supongo. Road to Boston suena chido. Road to Boston. No lo había escuchado. Negocios, literal, negocios. Pero sí, pinche Morton no vale pito. Muy bien. ¿Alguna duda con algo de lo que vimos de antebrazo? Muy bien. Este, perfecto. A ver, ¿hasta qué hora están libres ustedes? Todo el día. Muy bien. Bueno, vamos a tomar un breakcito, ¿ok? Si quieren vayan a comer o vayan a hacer lo que tengan que hacer. Y ahorita son las 5:30. A las 6:30 otra vez nos volvemos a ver, ¿va? Les vuelvo a mandar un link. Continuamos con lo que queda, que es mano. Vemos todo mano. Terminamos eso, damos otro breakcito como de media hora. Y les voy a enseñar lo de después de eso, después del breakcito. Les voy a enseñar lo de plexo braquial, ¿ok? Les voy a hablar de plexo braquial, todo desde plexo braquial hasta cómo terminan en los dedos, cuál es la inervación motora y sensitiva. Y les voy a hablar de las arterias que faltan, que sería la de la arteria ulnar y arteria radial, que principalmente es en mano, ¿ok? Y ya con eso terminaremos extremidad superior. Como ven. Y ya si al rato nos da tiempo, empezamos extremidad inferior, si no hasta mañana, X. Y ya mañana vemos todo lo que alcancemos de extremidad inferior. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí y al rato nos vemos, ¿va? Descansen o bueno, pónganse a estudiar, a leer o algo así, pero traten de no saturarse tanto porque si no vamos a estar viendo todo el día, tanto hoy como mañana, ¿ok? Ya está, ahorita los veo. Bye.